La novela Intersecciones es un territorio narrativo donde la inocencia se enfrenta a la violencia, la libertad choca contra el encierro y el deseo se confunde con la culpa. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, bienvenidos a este bonus track de el podcast Charlas Literarias. Como siempre, los saluda Javier Martínez. Hoy con nosotros tenemos al escritor Werner Solórzano Lemus, escritor, en este caso, de Intersecciones, un nuevo libro publicado por la editorial Kazam-A, aunque Werner ya tiene también otro título con nosotros que se llama Guatemalans y otros cuentos. Werner, bienvenido. Gracias, Javier. Werner, fíjate que para empezar, a nosotros nos gusta primero conocer al escritor, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito de vos, a qué te dedicas, ¿verdad? Y cómo nació el interés por la literatura. Sí, pues, bueno, yo soy guatemalteco, nací y crecí en Guatemala. Sin embargo, ahorita estoy viviendo en los Estados Unidos. Mi formación es en la psicología clínica. Y sin embargo yo me desempeño en cuestiones de tecnología, soy el webmaster para una institución con fines no lucrativos, entonces yo administro las redes sociales y también las páginas web, pero mi formación es en la psicología. Y la literatura, pues creo que en mis primeros años fue en la adolescencia, tenía yo unos 12, 13 años y tuve una maestra de literatura que me motivó mucho a explotar esa parte de la escritura. Ella me decía que yo tenía cierta habilidad o cierto talento para escribir. Entonces creo que de ahí surgió y pues siempre uno empieza como lector y luego ya uno empieza a tratar de escribir o lo que a uno le gustaría leer tal vez. Y hablando de lecturas, yo creo que eso es algo muy importante porque a mí me gusta mucho participar en estas páginas de escritores y de editores en Facebook y he visto que una constante queja, aunque la verdad es que les doy un poco la razón, es que ahora hay muchos escritores que no leen, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito qué te gusta leer y cómo esas lecturas se reflejan en tu obra. Sí, a mí me gusta leer la ficción literaria. Entonces yo empecé como empiezan muchos leyendo a los del boom, o sea, Julio Cortázar y García Márquez, José Donoso, Carlos Fuentes, esos fueron las primeras influencias. Y luego unos libros lo llevan uno a otros libros. Entonces descubrí, por ejemplo, Clarice Lispector, la brasileña, luego también lecturas en inglés como Raymond Carver, por ejemplo. Y sí, esas son las lecturas y me gusta la ficción literaria, o sea, me gusta leer, por ejemplo, Roberto Bolaño, ahorita estoy leyendo bastante de Bolaño, hay un escritor español que se llama Ray Lóriga también, entonces, pues así empecé yo con los del boom y luego va uno descubriendo otros escritores. Y digamos, de tus lecturas, ¿cuál crees que te ha influenciado más o cuál se puede palpar más en las dos obras que mencioné al inicio? Es una buena pregunta y no sé si tengo una respuesta muy definitiva. O sea, yo podría suponer que quizás me influyeron bastante los cuentos de Clarice Lispector porque habla mucho de la interioridad de los personajes, de la psicología de ellos, aunque también el minimalismo de Carver creo que también, porque me gusta escribir digamos, de una forma sin tanto adjetivo, sino más que el lector vaya llenando los espacios que yo voy dejando. Ya. Que él trabaje, o sea, que no le dé todo, sino él vaya llenando lo que falta con su imaginación. Ya. Me llama la atención que el primer libro publicado acá en Kazam-A eran cuentos, ahora es una novela.
¿Has probado con otros géneros, digamos poesía, teatro, guiones? No he probado mucho con la poesía o con ensayo. Me gustaría quizás hacer algo de ensayo. La poesía no creo que se me dé mucho, se me da más la narrativa, la prosa. Aunque habiendo dicho eso, creo que sí me gusta que la prosa sea estética, o sea, que sea agradable de leer, que no hayan repeticiones. Entonces, si no estoy mal, esa es un poco la labor del poeta también, de que haya cierta musicalidad en lo que escribe. Claro. Aunque depende del poeta quizás también. Claro, aunque me llama la atención porque, digamos, si recordamos aquella clásica disyuntiva que viene, al menos en la literatura en español, desde el siglo de oro con los culteranistas y los... Bueno, se me va ahorita el nombre, pero básicamente la disyuntiva es si la literatura debe ser bella, aunque no tenga fondo, o, aunque sea fea, que tenga un fondo de crítica social muy importante. Esto lo digo porque en los dos libros tuyos que hemos editado acá se tocan muy a fondo, o creo yo que es mi opinión personal, que como que el motor principal es la reflexión sobre la sociedad y las personas. Entonces, contame, ¿cómo manejas esta disyuntiva en tu obra? Sí, es cierto. A mí me interesa la forma, o sea, me interesa que lo que escribo sea agradable de leer, que no haya repeticiones, pero también soy consciente que no debe ser solo adorno, sino que debe haber un fondo, algo más, que sea más sustancia, más que solo sea algo bonito y agradable, sino que haya como subtexto un trasfondo, que en mi caso pues es un poco de crítica social, no abiertamente, pero creo que sí hablo mucho de estructuras de poder, del sistema, digamos, de las cuestiones sistémicas que tienen a las personas encarceladas o oprimidas. U oprimidas. Claro, no que solo sea bonito o que solo entretenga, ¿verdad? Sino que lleve a una reflexión, a una reflexión, a un entender también cómo funciona el mundo, ¿verdad? Sí, aunque creo que vale la pena señalar que yo escribo según yo lo entiendo, desde el subconsciente. O sea, yo no me siento a pensar en un tema, que voy a tocar este tema, voy a mover a esta reflexión. Yo simplemente voy sacando de mi subconsciente y luego ya en un análisis posterior ya empiezo yo a ver temas. Así pues, aquí estoy tocando este tema, este otro tema. Pero no empiezo partiendo de una idea. Ah, qué interesante. Sí. Digamos porque... A ver, lo que pasa es que yo a veces doy también un curso de escritura creativa y cabalmente les decía, miren, hay dos tipos de escritores. El que se sienta ante la página en blanco y se va sorprendiendo de lo que aparece, digámoslo así, se sienta sin saber en qué va a terminar o qué va a pasar con el personaje. Y por el otro lado, el escritor más tipo Gabriel García Márquez, que tiene todo tan detallado y tan... pensado, que tiene ya el índice y un esquema, y decían que García Márquez tenía hasta un grupo de tarjetas con cada uno de sus personajes, su descripción física, psicológica y todo. Entonces, yo en lo personal, que eventualmente escribo también, prefiero eso, prefiero tenerlo todo ya bien pensado, bien planeado. ¿Qué opinas? ¿Cómo trabajas vos? No sé si... Sí, yo me identifico más con el primer grupo, que voy escribiendo desde la intuición. O sea, voy, como decía antes, voy sacando voy escribiendo desde el subconsciente y luego ya posteriormente ya puedo ver temas. Ahora, en cuanto a la estructura de la novela, empiezo a escribir o de la obra que esté creando y luego sí empiezo a ver cierta estructura que quiero darle a la obra. Pero no empiezo con temas, o sea, no empiezo con que voy a hacer un cuento sobre crítica social a tal cosa, sino casi siempre es una imagen y a partir de esa imagen yo elaboro ya una prosa. Va surgiendo. Sí, va surgiendo. Ok. Sí. Para terminar de hablar de Guatemalans y ya centrarnos únicamente en intersecciones, ¿cuál dirías que es la diferencia entre un libro y otro, aparte de la obvia, que es que uno es cuento, el otro es novela? Pero digamos, tu madurez como escritor, ¿cómo puede verse reflejada entre un libro y el otro? Según yo lo entiendo, en Guatemalans y otros cuentos, creo que tenía menos control narrativo, es decir, que
se metía más la voz mía como escritor. Estaba como, creo que había mucha explicación, no confiaba que el lector pudiera llenar esos espacios, que pudiera trabajar, sino yo quería que realmente él no se perdiera, entonces creo que describía mucho y me metía mucho yo como autor en lo que escribía. Creo que sí fui más cuidadoso, conforme el tiempo no va aprendiendo ciertas astucias, de dejar esos espacios para que el que trabaje también sea el lector, que él llene eso que yo no digo y no describir tanto, sino darle al lector, digamos, respetar al lector en que él es capaz de entender lo que está pasando, sin que yo tenga que explicar mucho. Ya. Estaba yo por preguntarte, yo tuve la dicha, digamos, de haber leído la primera versión, ¿verdad? Se llamaba Odra, me recuerdo todavía. Era parecida, pero parecida a la primera mitad de lo que hoy es Intersecciones, ¿verdad? Y bueno, ya te comenté también que creo que Intersecciones está mucho mejor acabada que Odra, pero contanos un poquito de ese proceso, porque digamos, si bien empezás a escribir sin un plan, se nota mucho que la estructura de Intersecciones retoma lo de Odra, pero se queda solo en la primera mitad, digámoslo así, o un primer tercio. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo compararías Odra, que era, digámoslo, el manuscrito original, con esta versión ya publicada? Bueno, empecemos con la extensión, que el primer manuscrito era bastante extenso, creo que eran como 80,000 palabras, y de esas rescaté casi como 20,000 quizás, o mucho menos, tal vez 10 o 15,000. Bueno, yo sentía que era una obra de principiante, que había muchas divagaciones, creo que traté de meter mucha trama, o sea, muchos sucesos. Entonces era como un borrador muy grande, muy extenso, y yo sentía que no tenía fuerza. Y creo que a mí se me da más escribir un poco más conciso. Entonces traté de rescatar lo que yo consideré valioso de esa obra, que para mí eran los primeros capítulos, y de ahí pues le di forma al libro que ahora se llama Intersecciones. Muy bien. Para los amigos que todavía no lo han leído, Intersecciones se divide en 3 partes, ¿verdad? La primera parte que habla sobre Odra, una mujer, sin matarles la novela porque vale mucho la pena leerla, una mujer que sufre abusos. La segunda parte es David, una persona que comete abusos o también al final pues es víctima un poco también de sus pasiones, digámoslo así. Y la última parte que es Intersecciones, donde de alguna manera se cruzan estas dos vidas. ¿Cómo pasaste de Odra a David? Porque hablamos en algún momento y me contabas también que tu experiencia como psicólogo tiene un poco que ver ahí. Contanos un poquito de eso. Creo que esto tiene que ver también con mi proceso para escribir. Que yo empecé ciertos capítulos de David, un personaje que es un adicto, con la idea de que fuera una novela independiente o un cuento. Eso creo que habla mucho de que yo no sé al fin si va a ser cuento o novela. Yo empiezo a escribir, empiezo a crear los capítulos y luego el mismo texto me va dando la idea si puedo hacerla una novela, puedo extenderla un poco más o mejor hacerlo un cuento. Entonces empecé con la historia de David, que iba a ser una novela, pero me di cuenta que no tenía mucho aliento para terminarla. Entonces tenía esta otra historia de Odra, y entonces se me ocurrió ¿por qué no combinarlas? ¿Por qué no combinarlas? Y es una forma de yo ayudarme porque me cuesta escribir extenso. O sea, una novela es un gran reto para mí, creo que se me da más los cuentos. Entonces, por eso esta novela es un poco como, hay 2 historias ahí, 2 cuentos largos, digamos. Y luego una parte, que es la que mencionaste, que se llama Intersecciones, que los une. Como los dos costos, como lo une, sí, las 2 partes. Cabal, te decía, o también para los amigos que todavía no la han leído, voy a tratar de dar algunos avances sin revelar toda la novela, espero, sí, quizás espero no arruinarlo. Sí, quizás solo antes me gustaría decir que, yo no sé cuál es tu parecer, pero yo siento que la parte de David y la parte de Odra pueden funcionar independientemente. ¿O crees que no están completas?
Sí, sí funcionan independientemente, aunque les faltaría un remate, que sería Sí. precisamente Intersecciones. Exacto. ¿Verdad? Ajá. Digamos, sería como una novela sin final, o con Sí. final abierto, digámoslo así. Sí. Pero en la parte de Intersecciones se logra cerrar esa Sí. idea. ¿Verdad? Sí, tal vez luego ya cuando hablemos un poco más de la novela, me gustaría hablar porque yo siento que David no puede funcionar solo como novela y por eso siento que Odra le da de hecho completa la obra. Yo creo que pasaría, a ver, hablemos de la novela para que los Sí. que nos estén oyendo lo entiendan un poquito. Odra es una muchacha guatemalteca que busca trabajo y en esa búsqueda pues lamentablemente cae en manos de una red de explotación sexual, ¿verdad? Sí, por su inocencia, por su Exacto. falta de experiencia, etcétera, su vida familiar complicada. Que ya también venía de otros abusos sexuales, Sí. ¿verdad? Y bueno, logra salir de ello de alguna u otra manera. Luego tenemos a David, que es un estadounidense, ¿no? Sí, es un Sí. estadounidense. Sí, ya me acordé. Ya me acordé. Va en caída libre. Que es un adicto, pero un adicto al sexo, ¿verdad? No sé si ninfómano sería la palabra correcta, o eso solo aplica a mujeres. Parece que es para mujeres. Solo para ese mujeres, término, ¿verdad? sí. Bueno, pero es no un está adicto al- tipificado la adicción sexual, pero tiene una compulsión, tiene problemas. Claro, una fijación, definitivamente. Sí. Y bueno, es precisamente o pareciera ser el tipo de hombre que abusaría o con los que se ha topado precisamente Odra, ¿verdad? Y al final, Odra, vamos a ver, no quiero revelar eso porque ya sería mucho. Pero bueno, al final, de alguna manera se intersectan sus vidas, ¿verdad? Hay una migración por medio. Sí, ¿verdad? son como la cara y cruz, creo yo. Ella es Sí, la víctima, exacto. él es el perpetrador, pero a la vez ambos están en una prisión. Ujú. Ella La es- víctima y perpetrador de hechos aislados, o sea, de Correcto. hechos que no están No, concatenados, ¿verdad? sí, no tienen nada que ver. Bueno, tienen que ver, pero ellos no... O sea, Odra no es la víctima de David. No, o sea, no. en esa parte no. es importante. Y creo que ambos son un poco son víctimas. Bueno, Odra definitivamente es víctima de trata y luego David es víctima de sus propias compulsiones, de su enfermedad mental, digamos. Sí. Lo que te iba a preguntar, vos mismo has migrado, ¿verdad? Sí. ¿Tiene Sí. algo que ver tu migración o encontrás alguna identificación con esto? Sí, definitivamente. Yo vivo en Cincinnati, entonces la parte que narra Estados Unidos, pues es lo que yo veo allá, lo que yo observo. Entonces se me hizo un poquito más fácil hablar de David estando allá, porque pues estoy allá, entonces puedo escribir cómo son las calles, etcétera. O sea, el ambiente lo tengo vivo en ese ambiente. Y también puedo ver la migración, o sea, puedo ver los hispanos y cómo luchamos por adaptarnos, unos mejor, otros peor, y la nostalgia por el país, eso también se ve en el caso de Odra. Donde trabaja Sí, al final, sí, sí. sí. Sí, de hecho algo que me gustó mucho de tu obra, en esta nueva versión, digámoslo así, es que es un final completamente inesperado, digámoslo, ¿verdad? Porque ya cuando uno dice es que uno es víctima y el otro es victimario, uno dice, va a terminar siendo víctima de y para nada. Y también Sí. hay una escena donde David se sube a un taxi y el taxista le comenta de unas chicas que agarraron Sí. cruzando la frontera y que no sé qué les pasó, y uno dice, esa va a ser Odra y va a caer en las manos de y no, ¿verdad? Simplemente un comentario del taxista. Entonces, el final es, digámoslo así, sorprendente, y eso es algo que creo que está muy bien trabajado. No sé qué pensás vos del final de la obra. Sí, yo había elaborado un poco más. Después de ese final había hecho una escena más con Odra sola reflexionando, pero me pareció mejor cortar ahí donde corté. Creo que termina bien ahí, no era necesario elaborar más. Ya. Y sí, intersecciones, y yo creo que según yo lo entiendo es porque pues hay varias cosas que se intersectan. Bueno, la cultura guatemalteca, la cultura estadounidense, las clases sociales, los diferentes grupos étnicos, ella víctima, el perpetrador o victimario. Creo que los personajes están muy bien desarrollados
no sé si especialmente David, o fue el que más me llamó la atención, también porque ya había leído Odra antes, pero digamos el caso de David, para los amigos que nos están oyendo, él pues comete muchas faltas y delitos precisamente por esta adicción que tiene, pero uno como hombre empieza a entenderlo. Yo recuerdo hace unos años, iba yo manejando aquí cerca, en la Sexta Avenida y 17 calle, 16 calle, bueno. El punto era que iba un muchacho muy bien vestido, ¿verdad? Con camisa manga larga y todo. De hecho, como que iba a trabajar, digamos, un trabajador de banco. No era un trabajador de banco, pero para que se hagan una idea. Y vi que llevaba un folder, pero el folder lo llevaba como muy abajo. E iba atrás de una muchacha muy bonita, que no era su amiga ni su trabajadora. El punto es que pasaron por atrás de mi carro, y yo por el retrovisor pude ver que él se iba masturbando, tapándose con el folder, ¿verdad? Y sí fue algo que me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué la gente hace eso? O sea, ¿por qué necesitas hacer eso en público, en la calle, o exponerte así? Igual fue una época muy cercana en la que una prima, también un hombre, se andaba masturbando a la par de ella en la camioneta, y me recuerdo todo esto, y cuando leo la obra me acordé de eso, y empiezo a entenderlo, ¿verdad? No a justificarlo, pero sí a entender un poco cómo al final no son decisiones, porque mi pregunta era eso, ¿por qué lo hace, verdad? Creo que es como un adicto, ¿verdad? Realmente no te puede decir por qué tomé la decisión de recaer en las drogas, ¿verdad? Sí. Pero creo que están muy bien manejados, y creo que ahí se ve bastante tu formación como psicólogo. Entonces, contame un poquito sobre eso, ¿verdad? Sí, es una parafilia, y también el frauterismo, que es cuando las personas se frotan sin el consentimiento de otras personas, generalmente en los buses o en el metro, en otros países donde hay metro. Entonces, sí, el personaje tiene este problema, una compulsión, entonces se manifiesta así, y se puede ver que lo hace mecánicamente, que no puede parar. Entonces creo que sí logré manejar bien, si lo puedo decir, creo que sí logro manejar bien y captar realmente cómo es la psiquis de un individuo que está con estas parafilias o con este problema. Entonces sí, mi formación es de psicólogo clínico, y yo hice 2 tesis sobre el tema de la adicción sexual, porque cuando hice mis prácticas me encontraba con algunos clientes que tenían este problema. Entonces de ahí fue que surgió el hacer una tesis, y luego ya para el otro programa que seguí ya tenía bastante encaminada, entonces ¿para qué volver a investigar? Claro. Entonces ya tenía para qué. Entonces empecé dos pájaros de un tiro. Y sí, y actualmente dirijo un grupo de 12 pasos en Estados Unidos, voluntariado, de hombres que son adictos sexuales. Entonces eso me permite también conocerlos más de cerca. Pues he leído bastante de la literatura clínica al respecto. Entonces eso me ayudó a darle más textura, y entonces creo que sí quedó bien logrado. Creo que sí capta bien cómo piensa. Y creo que este es el problema al que hacía referencia un poco antes, que sería muy difícil hacer una novela solo de un adicto sexual, un perpetrador, porque eso chocaría mucho. Entonces creo que generaría mucho rechazo si uno lee una historia de alguien que es así. Claro. Bueno, excepto si el autor lo logra hacer muy bien, por ejemplo el caso de Lolita, de Nabokov. O sea, pensando en eso, sí, precisamente. Él lo sabe hacer bien, porque en ningún momento él está justificando al personaje, Humphrey, no me acuerdo muy bien del nombre, pero HH, sí. Entonces era difícil, entonces por eso yo siento que solo David no funciona, necesita Odra, y Odra tiene que venir primero, creo yo, porque el lector empieza con Odra y ella es como la brújula moral y ética de la novela. Si no, creo que choca mucho. El lector se pregunta, ¿por qué voy a leer yo la historia de un perpetrador? Claro. Aquí me gustaría aclarar tal vez a los oyentes que la obra, aunque habla de una persona con estos problemas, y Odra pues es también víctima de trata, no es una obra que no pueda ser leída por adolescentes, digamos, ¿verdad? O que presente escenas sexuales muy fuertes. Claro, no es gráfica, la novela no es gráfica.
Yo corto justo en el momento antes de cuando sucede algo explícito, porque no era mi intención escribir algo pornográfico o gráfico, Claro, no es eso. sí, no, se aborda como un problema social. Sí. ¿Verdad? Sí, van a encontrar cosas más gráficas Sí. en una prensa Sí, es como escrita. decía, sí, exacto, sí. Ok, me llama la atención, regresando al tema psicológico, en la editorial hemos publicado a varios psicólogos, Cristian Echeverría, vos, Marcelo Colucci también. Obviamente no todos los escritores pueden ser psicólogos, ¿verdad? ¿Se te ocurre algún tip o alguna sugerencia que le puedas dar a un escritor que no siendo psicólogo quiera hacer novela psicológica o ahondar más en la psique de su personaje? Yo pienso que la psicología aporta mucho porque uno puede tener más herramientas para crear personajes más completos que no sean solo de una dimensión. Entonces, para un escritor que no es psicólogo, creo que sería una buena idea leer libros sobre psicología, sobre tipos de personalidad, incluso casos clínicos. Entonces ahí uno va aprendiendo cómo es la gente y yo creo que también hablando con mucha gente. Creo que uno conoce a la gente si uno la trata. Entonces la gente que trata con mucha gente tiene la habilidad de crear buenos personajes o por lo menos el potencial. Claro. Por ejemplo, mi amigo Víctor Muñoz, él es vendedor de seguros y él trata con mucha gente, habla con mucha gente. Entonces creo que eso le ha dado una buena comprensión de cómo es la gente. Y, sí, hay trabajos que te llevan a eso. Yo fui en algún momento de mi vida bartender y le cuentan toda la vida a uno. Sí, sí, hay profesiones que permiten conocer más a la gente, sí. Totalmente. Hablando ahora que mencionaste a Víctor Muñoz, en la obra, bueno, en el libro impreso y en el ebook aparece el logotipo de PEN. Contanos un poquito cuál fue la función de PEN acá, qué es PEN y cuál es tu contacto con este grupo. Sí, yo soy miembro de PEN Guatemala. ¿Qué significa PEN? O sea, PEN significa periodistas, escritores y novelistas, creo yo. Sí, no me acuerdo. Sí, está en inglés. Uy, le pusimos con una letra tan chiquita que no lo logro leer, pero sí. Bueno, tal vez me estoy inventando lo de periodistas, escritores y Pero novelistas. es un grupo de escritores, ¿verdad? Sí, PEN es una asociación internacional que fue fundada en Inglaterra hace muchos años, al final de 1800 creo yo, y hay diferentes grupos en diferentes países. Por ejemplo, está PEN América, que es de Estados Unidos, y aquí está PEN Guatemala, que es una asociación de escritores. Entonces la idea es apoyarnos mutuamente. Y sí, esta novela fue auspiciada por PEN, o sea, ellos financiaron el proyecto para publicar esta novela y varios hemos publicado con otras editoriales y pues yo decidí con Casamá porque es con la editorial con la que ya he publicado un libro. Ay, muchas gracias también por eso. Muy bien. ¿Quién crees que es el lector ideal para tu obra? Lector ideal. ¿O quién podría beneficiarse más de leerla, digámoslo así? ¿O a quién está dirigida? Sí. Creo que está dirigida a la persona que... es una buena pregunta. Creo que es... A ver, digamos, si... No sé si tengo una respuesta. Ok, o enfocámosla de otra manera. Todas las obras aportan algo, ¿verdad? ¿Qué se puede aprender de la obra? Porque ya dijimos que no es solo una obra de disfrute estético, ¿verdad? Sí. Que no, de hecho, personalmente no tengo absolutamente nada en contra de este tipo de obras, pero esta tiene un extra. Entonces, digamos, ¿qué estaría buscando o qué encontraría un lector de la obra? Yo creo que podría ampliar su empatía, porque yo creo que la literatura nos ayuda a entender las vidas de otras personas, cómo piensan, cómo viven personas muy diferentes a nosotros o que han vivido experiencias muy diferentes, y eso nos puede ayudar a ponernos en sus zapatos durante la lectura, y creo que eso nos puede hacer más humanos, más empáticos,
menos, no condenar, por ejemplo, personas que son de cierta forma, pero tal vez si uno las comprendiera, si uno caminara en sus zapatos un día, uno las entendería mejor. Entonces creo que la literatura nos ayuda en eso, que uno puede como de una forma vicaria vivir en otras vidas. Yeah. Gracias, sí. Y se me había olvidado un tema que tiene que ver con la portada. La portada, amigos, es un... ¿cómo le haríamos esto? Habíamos hablado que se parece a un diorama, sí, como una maqueta. Como una maqueta, porque uno de los personajes principales pues hace esto. Incluso me pasaste un enlace de las obras en las que te inspiraste. Contanos un poquito más acerca de las maquetas o los dioramas y cuál es la importancia de esto en la obra. Yo le di al personaje David, le di un arte, una afición, un hobby, pero él es un artista frustrado. Él quisiera destacar como artista plástico, creo que se llama, no sé si se llama así, pero como artista, y él hace maquetas, pero su familia lo desprecia un poco, lo ve como un juego. Entonces eso también es otra carga negativa del personaje que lo frustra, que él no logra descollar en el mundo del arte que él quiere practicar. Entonces ese es el papel que juegan los dioramas en las maquetas. Y sí. Interesante, porque de hecho ahora que lo mencionas, pues sí sería arte plástico, aunque efectivamente uno no lo ve como tal, lo ve algo como escolar, sí, o en el mejor de los casos más profesionales como una herramienta de un arquitecto, digamos, ¿verdad? Sí. Pero efectivamente creo que hay un amplio espectro de personas que les gusta montar este tipo de obras y que al final pues sí requieren creatividad, tiempo, inversión, sí, y sí son muy, muy estéticas también, sí, ¿verdad? Y creo que el papel que juega es que hace a David un poco más humano y que uno le tenga un poco de empatía. Aunque sobre esto quisiera hacer una aclaración, que para mí fue muy difícil la parte de David porque no quería dar la impresión que estoy pintándolo como víctima y decir, bueno, pobrecito, miren, él es así porque la sociedad lo haría ser así, no es culpa de él. Entonces tuve que incluir ciertos juicios de valor que él mismo se hace, porque la la parte de David está escrita en segunda persona. Entonces para mí, ya interpretándolo posteriormente, yo lo interpreto como ese es el super yo, que él se acusa a sí mismo, es la conciencia, que le dice tú esto, tú lo otro, él se acusa. De hecho, ahora que lo mencionas, esta es una parte muy importante. En estos cursos que te decía de escritura creativa, uno de los temas es el narrador, ¿verdad? Porque hay que aprenderlo a manejar, hay diferentes tipos de narrador, etcétera. Y la obra creo que maneja magistralmente esta parte, porque efectivamente cambia el abordaje del narrador en la parte de Odra, en la parte de David, e incluso al final en la parte de intersecciones. Contanos un poquito cómo manejaste a ese narrador y por qué en cada una de ellas. Sí, creo que es una pregunta muy importante porque Odra, que es la primera parte, es casi una narración testimonial. Y en primera persona. Y en primera persona, claro, en primera persona se lee como un testimonio. De hecho, una amiga me decía que para ella era como leer el testimonio de algunos casos que ella ha visto de muchachas que han pasado por situaciones difíciles. Entonces ella me preguntaba si esto era basado en la vida real, o sea, lo sintió tan auténtico y real, entonces eso me dio mucha satisfacción. Entonces es primera persona porque es casi una narración testimonial, ella está dando su testimonio de lo que está viviendo. Luego David, pero volviendo a Odra, entonces desde un punto de vista psicológico yo lo entiendo ya posteriormente, un análisis, este es el id, ¿verdad? El ello, porque hablamos mucho de necesidades físicas, de sobrevivir, esa es la parte más primitiva. Entonces Odra es el ello, el id. Luego David es en segunda persona, es el superego, el super yo. Entonces en segunda persona, que tal vez es un poco inusual para algunos lectores que si no han leído muchas obras. Creo que eso fue un acierto muy fuerte porque cuando uno lo está leyendo le dicen es que tú no sé qué cosa, es que tú tal otra. Y entonces uno siente como, pero si no soy yo, pero al mismo tiempo en algún momento, en algún nivel me identifico y me hace pensar cuál es la diferencia entre David y yo, ¿verdad? Sí. Entonces que me hable a mi lector directamente es muy fuerte
Y al menos creo que incomoda, ¿verdad? Incomoda Sí. un poco, pero incomoda bien, o sea, incomoda para seguir leyendo y para tener algo de empatía, aunque no llegas a excusarlo tampoco de todo lo que hace, ¿verdad? Sí, entonces el super yo ahí y está escrito en segunda persona. Bueno, así lo interpreto yo al fin, ya desde el punto de vista freudiano, dijéramos. Entonces él se acusa, él se señala, es como su conciencia la que lo acusa. Y luego la tercera parte de intersecciones sería el yo, o sea, la parte más racional, donde ya la narración siempre, cada parte está escrita en su persona, es decir, que cuando habla Odra es en primera persona y cuando habla David es en segunda persona, pero es casi cinematográfica, creo yo, esa parte de intersecciones. No hay interpretación, solo estamos viendo lo que pasa, creo yo. Ya. Es más un narrador... Sí, fotográfico se llama, sí, ¿no? Es más tercera fotográfico. Persona, digamos. Sí, aunque ella sí habla en primera persona, pero... Testigo sí, sería. Sí. Ella habla en primera persona, pero yo la siento un poco más cinematográfica esa última parte. Ya. Sí. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que, amigos, si ustedes son escritores que quieren ver cómo influye el manejo del narrador en una novela, Intersecciones es definitivamente una de las novelas que deberían leer para aprender ese manejo del narrador. Muy bueno. Muy bien, Werner, pues ya vamos llegando al final de la entrevista. La obra, amigos, tiene un precio en física en 100 quetzales, pero también está en librerías en línea, ¿verdad? También Werner tiene copias para su venta. No sé si querés cerrar con alguna idea o algo que te faltara comentar sobre la obra. Pienso que la novela es intensa, especialmente la parte de Odra. Entonces, creo que es importante tomarse respiros en la parte de Odra, o sea, leer un capítulo, luego descansar, darse una vuelta, tomar un vaso de agua o algo, y luego retomar, porque puede ser bastante intensa cuando leemos lo que ella pasa. Igual la parte de David también creo que es bastante intensa. Pero sí, en ningún momento hay cuestiones explícitas. Es solo desde un punto de vista psicológico que puede ser bastante intensa, pero creo que ese es el atractivo también de la novela. Totalmente. Muy bien, bueno, pues Werner, muchísimas gracias por estar acá. La novela es 100% recomendable, aunque tuvo el apoyo de PEN, eso no implica que nosotros no lo hubiésemos elegido por su calidad. Además, pues ya es un autor publicado por la editorial. ¿No tienes otros libros publicados o sí? No, solo esos estos dos. Ok, perfecto. ¿Cómo te encuentran en redes, Werner, o si te quisieran contactar? Sí, es bien fácil. Yo tengo un sitio web que es solorzanolemus.com, que son mis dos apellidos, y ahí están mis enlaces en las redes sociales, aunque no soy muy prolífico en las redes sociales, pero ahí está la información, ahí están los enlaces de la novela y del libro de cuentos, donde los pueden adquirir en la editorial o en Amazon. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Werner. Entonces, te deseo todo el éxito posible con la novela. Gracias, Javier. Y a ustedes también por escucharnos. Y por cierto, es el bonus track. Esperamos una nueva temporada a finales de este año, así que estén pendientes. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.